Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Don Carlos Pajares, un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Antes de entrar en materia, un comentario editorial tranquilo y pausado. Los partidos políticos en general se están convirtiendo en agencias de colocación de cargos pues de libre de disposición. Lo hemos denunciado aquí con el gobierno anterior del PRC y del PSOE, que realmente tenían las arcas cargadas de cargos públicos nombrados a dedo. Ahora gobierna el Partido Popular y tendría la oportunidad de hacer un cambio, pues si no radical, sí importante. Parece que sigue el mismo camino, no se dan cuenta que no les votaron para eso. Han renovado la mayoría de los cargos y en algunos casos precisamente ni son militantes ni nada. Y yo me pregunto si no se dan cuenta, me supongo que sí, que no les han votado para eso. O si lo que quieren es seguir el camino del PSOE y del PRC, cosa que pudiera ser, tener a todo el mundo contento, cosa que es realmente imposible. Se deberían dar cuenta que muchos de este dinero que se paga sale de las arcas de los ciudadanos, de los esfuerzos de los ciudadanos. Y yo comprendo que tiene que haber cargos públicos de confianza, gente que sea de confianza del político de turno, lo entiendo, hasta ahí lo entiendo. Pero de ahí a convertirse los partidos políticos en un fin en sí mismo, en una agencia de colocación, va un trecho. En este caso, en algunos casos hay hasta familias completas. En otros, el amigo de una persona o los amigos que se colocan a dedo en diferentes puntos. Es decir, esto realmente, señores del PP, dicho con respeto, porque estamos empezando y no quiero ser duro, no es lo votado. Esto no es lo votado. Esto no es lo que está haciendo la Comunidad Valenciana, que ha quitado ya más de 40 millones en gastos de cargos públicos, no es lo que hace Madrid. En definitiva, yo no creo que esa sea la filosofía del centro derecha. Dicho eso, pasamos al primer tema, salvo que quieran puntualizar algo. ¿Quieren puntualizar algo, don Carlos o don Aurelio? ¿Alguna cosa? No, bueno, abundaremos en lo que usted acaba de comentar. Vamos a ver, el Tribunal Supremo, y ahora ya viene la que esperábamos, empieza a admitir las primeras indemnizaciones millonarias por los famosos estados de alarma inconstitucionales. Se han registrado ya 9.000 expedientes, de 1.000 ya han llegado al tribunal. Se han admitido 700 y esto puede causar un agujero en las cuentas públicas de España de mucha importancia. Eso es lo que significa legislar ilegalmente, legislar en contra del sentido común y quitar los derechos a las empresas y a los ciudadanos. Don Carlos Pajares. Yo, por darle un enfoque un poco distinto a lo que usted ya comenta, también, ¿quién va a asumir las responsabilidades políticas de esta acción? Esa es otra cosa más allá del dinero, importantísimo por supuesto, y sobre todo también lo que usted comenta, el tema de haber tomado decisiones con una ligereza y con una falta de fundamento jurídico que a la vista está de los daños que está ocasionando. El problema para mí además es que la responsabilidad no se asume por parte de absolutamente nadie. Estamos viendo cómo se publican y se ponen en funcionamiento leyes demenciales y nadie dimite, nadie asume ningún tipo de responsabilidad, y eso al final lo que genera también es una filosofía y una forma de ética social y política que es la que nos está haciendo tantísimo daño. Don Aurelio, este aspecto lo habíamos anunciado en su día. Sí, lo habíamos dicho, y además muy preocupados, pues porque nunca hay responsables políticos de esas acciones. Porque ahora lo pagamos todo. Claro, además, efectivamente, es la responsabilidad que ahora tienen, responsabilidades además pecuniarias, de indemnizaciones y todo esto, porque hubo una paralización absoluta. Pero luego hay algo también que no se valora, y es la forma
de mover a las fuerzas de orden para acorralar al pueblo, porque era... Eso hubiera caído en cualquier gobierno democrático. Era insultante ver cómo te perseguían policías municipales, policías con aquellos decretos de hasta las 10 de la noche se podía solamente estar en la calle, pues eran las 10:05 y ya se te ponía al lado el coche de la policía a ver si te pasabas unos minutos, ¿no? Quiero decir que a mí me da miedo cuando se ve esta tendencia política, me da miedo no solamente por los políticos, totalitaria totalmente, sino también por estas fuerzas del orden que parece que están también en la misma onda. Pero bueno, usted hablaba de los políticos. Los políticos es que se han convertido hoy en el centro. Son la acción política, yo creo que ha caído mucho la ética política. En unos años la ética política ha caído de una manera espectacular y ellos son el centro y el objetivo de la acción política. Se preocupan mucho de todo lo de ellos, no lo tocan, no lo reducen en absoluto, pero en cambio usted ve que está en riesgo y le dicen que la sostenibilidad de las pensiones corre peligro, que la sostenibilidad de la sanidad es imposible, que la sostenibilidad de la educación no se puede llevar a efecto, pero la sostenibilidad del cargo político, ese nunca está en riesgo, sino que lo van aumentando, aumentan sus emolumentos y en esas estamos. Y mientras yo creo que no se restablezca un poco esa ética política, para lo cual también el pueblo tendría que adquirir conciencia de la situación que se está viviendo, de qué objetivos persigue, pero claro, el pueblo ni lo critica, se adapta a todo, hay un conformismo absoluto, por tanto es muy difícil que cambie, pero yo creo que no hay que abandonar la lucha y tratar de sensibilizar a la gente en esa dirección, ¿no? Un tema muy importante que hablábamos a principios de verano y que se está cumpliendo, porque como tenemos muy buenos contactos con empresas de exportación o que se dedican al transporte de todo tipo de mercancía al exterior, y es el frenazo en la exportación. Se está cayendo la exportación española, por ejemplo, unido al frenazo en las ventas de las grandes empresas, que ha caído 4 puntos. Las exportaciones, atención a este dato, llevan 5 meses en caída. ¿Qué significa? Más paro, ralentización, expedientes de regulación, menos recaudación. Don Carlos. Lo llamamos nosotros, además, comentando desde hace tiempo, todos los indicadores económicos no presagian nada bueno. Y ya empiezan a verse, además, los primeros resultados. Aquí se habla y hablan desde el gobierno, además sin sonrojarse lo más mínimo, no hacen más que decir lo maravilloso que son los datos económicos del país cuando son realmente falsos. Y estaba claro que si las grandes economías a las que importamos están en recesión, están cayendo económicamente, tienen dificultades, lo lógico y lo normal es que pase lo que está pasando. Y es que nuestras exportaciones bajen y van a bajar más. Y además, todo esto además recordando que España sigue siendo el país europeo que más ha sufrido económicamente desde la crisis del COVID, que más ha tardado en recuperarse y que menos en números absolutos ha crecido de las grandes economías del mundo. Don Aurelio. No, están cayendo de manera espectacular las ventas, pero el problema es que parece que está dejando de preocupar también. Es decir, están cayendo y estamos en otra cosa. No nos está... Bueno, claro, se está hablando de todo lo que se pueda... De todo lo que se puede, menos de esa situación económica que a muy corto plazo va a tener unos efectos desastrosos. Es la caída de las exportaciones, que está cayendo de una manera notable, y también la caída de las inversiones en España. España ya ha dejado de ser un país fiable para el inversor extranjero. Bueno, el otro día dábamos la caída de las inversiones un 70%, lo dábamos aquí. Efectivamente. Sí. Y luego ve usted también la apatía de los gobiernos. A mí me parece, aquí está el gobierno muy preocupado con crear espacios para empresas, con esto que hablamos de aquí, con ese macro de la Pasiega, ese macropolígono de la Pasiega que se quiere hacer, pero no hacemos la menor gestión para atraer empresas. Ahora mismo tenemos en riesgo Siemens Gamesa en Reynosa. Ya se está hablando, y malo es cuando el río suena,
que van a despedir a un número importante de empleados, de trabajadores, y esto solo es el primer paso para cerrar la empresa. ¿Por qué? Pues porque las tienen situadas en otro lado, como es en el País Vasco, y yo creo que esto es debido a que aquí no se ha hecho el menor gesto para tener contenta esta empresa, que yo creo que con poco sería posible, porque la ubicación es buena, los trabajadores tienen experiencia, rinden muy bien, pero ¿qué ha pasado? Que cada vez que se nombra un dirigente de Siemens Gamesa, como uno que estuvo aquí recientemente en el País Vasco, le atendieron muy bien, le llamaron de todas las provincias limítrofes, pero aquí el gobierno que había en aquel momento de Cantabria no hizo el menor caso de este CEO que llegaba para ofrecerle Cantabria, para ofrecerle un territorio incluso para vivir, que para eso tiene también, yo creo que hoy para todos estos dirigentes de empresas Cantabria puede resultar un sitio privilegiado, pero ¿qué hace falta? Una gestión, ofrecerlo y vender, porque hoy, don Gervasio, sabemos Cantabria es una tierra fabulosa, es una tierra fabulosa, pero en ventas y en lo comercial solemos decir que el buen paño ya no se vende en el arca. A mí me gusta decir lo positivo y lo negativo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el nombramiento de un profesional, de un hombre además buenísima persona, profesional, como don Ángel Pedraja para ser consejero delegado, creo que de Sodercan, es un gran nombramiento. Es una persona con experiencia, etcétera. Claro, hace falta que le dejen trabajar y le den herramientas. Hay que decir también lo positivo y lo negativo. Nosotros no estamos aquí para criticar todo, pero claro, a nivel de Cantabria hay que tener una acción exterior que se quiera saber a dónde se va a ir. Esa es la pregunta que habría que hacerle al actual gobierno. Del anterior ya sabemos, como diría el otro, la leche que ha dado, pero de este está por ver. Y tiene que hacer un plan estratégico de lo que quiere y no debe de seguir el plan anterior. El gran error, se lo digo con afecto, es seguir el plan anterior. Súmanse ustedes al proyecto del noroeste, al corredor del Atlántico, súmense ustedes y olvídense de los proyectos anteriores que eran vendedores de humo. Bueno, vamos con otro tema que sacaba José Ramón Riera, este economista, por cierto, buen amigo mío, recientemente en el debate. 5 años del gobierno socialista. Ha subido el PIB en este tiempo un 4,3%. ¿Saben cuánto han subido los impuestos? Un 27,8%, don Carlos. Bueno, y lo que te rondaré, Morena. Somos mucho más pobres. Lo que te rondaré, claro, por supuesto. Es que eso, aquí también lo hemos comentado muchas veces. El problema es que como no tenemos capacidad de comparación, o sea, si viéramos cómo vive una persona en nuestra misma situación en Francia, en Alemania, en Italia, en otros países, podríamos comprobar cómo vamos quedándonos para atrás, pero no somos conscientes. Seguimos viviendo en nuestro pequeño mundo. Y en nuestro pequeño mundo más o menos sigue igual, salvo cuando se producen grandes cataclismos que alguno los está sufriendo desgraciadamente. Pero sí, ya lo sabemos que somos más pobres. Y además después de vivir una ficción, porque hay que tener en cuenta que la inflación ha llenado las arcas del Estado. Y las está llenando mucho. Y a pesar de ello sube la deuda. Es decir, que han gastado más todavía de lo que... Por eso, pero es que eso además es un efecto, es un espejismo, porque la inflación te genera una gran recaudación, pero a la vez está haciendo que luego la propia administración le cueste más pagar los mismos servicios porque los precios han subido. Con lo cual entramos en lo llaman en un bucle pernicioso de la inflación, del que este gobierno no es que haya puesto los mecanismos para salir de él, que es complicado y difícil, sino que lo que ha hecho y sigue haciendo es alimentando el bucle pernicioso de la inflación. Los impuestos es una constante en eso. Estos datos que ha sacado José Ramón Riera realmente son los que debieran de preocupar a los sindicatos. A los sindicatos, existen los sindicatos. Que empezarán cuando gobierne otro partido, ¿no? Los sindicatos no tienen problema, van a la compra y les sale todo medio muy barato, todo está muy bien y están en el Z. Bueno, el papelón de los dirigentes sindicales, respeto muchísimo a los enlaces sindicales, a los delegados sindicales, que hay gente maravillosa, algunos buenos amigos. No va por ahí el asunto ni la crítica, que lo tengan claro. Me refiero a las cúpulas de los sindicatos, que son realmente lamentables, no representan a nadie, solo representan a sí mismo y al poder de que hay de lo mismo para mantener unas estructuras brutales como catedrales de grande y seguir viviendo a todo tren. No representan a alguien más, o sea, no seamos
UGT es el sindicato del Partido Socialista y Comisiones Obreras es el sindicato de Yolanda y de... O sea, son correas de transmisión de dos partidos políticos con una ideología en cuanto a economía y en cuanto a Estado social muy conocida. Y que además han perdido el sentido de cuál es su función, porque claro, usted ve al de la UGT con este pañuelo de Hamás al cuello y con esta cosa, y además proclamando, diciendo que Cataluña tiene que ser independiente, un dirigente nacional de un sindicato que lo que debería es preocuparse de la situación de los trabajadores, no la actual, sino además del futuro, el paro que tenemos en este país, las trampas que se están haciendo en la manera de contar los parados, todo esto que debería ser denunciado, pues resulta que ellos están, porque efectivamente, como dice don Gervasio, tiene razón, los enlaces sindicales trabajan bien, son los que viven el día a día con los problemas del trabajador, de la empresa, están ahí, aunque sean liberados la mayoría, pero están haciendo su trabajo dentro de la empresa, y los jefes están en otra onda. Se suele hablar y se suele relacionar mucho lo de las mariscadas, pero se refieren a los jefes, claro. O esos cierres de... Madre mía. Del Sena con o ese barco sí, que fue símbolo, ¿no?, de la manera de actuar de algunos sindicatos hace años. Bueno, creo que los dirigentes no están en su función, yo creo que hoy son nefastos y es una labor que desde luego deberían tomárselo más en serio. El gobierno del señor Sánchez está siendo catastrófico para Cantabria desde el punto de vista de la inversión. El martes venía yo de Madrid y digo, me voy a fijar un poco en las obras del AVE. Existe el AVE, bueno, el AVE que llega a Asturias, por cierto, después de 20 y tantos años, el día 20 y tantos de este mes o del próximo, bueno, da igual, llega por fin a Asturias y veía alguna explanación, pero no veía ninguna máquina, no sé qué, no vine con el trozo entre Aguilar y Burgos, porque fui por Osorno, y vine también por Osorno, y bueno, ahí está esa obra, es un escándalo, yo diría que el actual gobierno tiene que ponerse serio y todos los días estar dando la matraca con este asunto. Tiene que estar dando la matraca con este asunto todos los días, porque si no a Cantabria, y más si llega a este acuerdo con los catalanes, no va a llegar absolutamente nada. Es más, nos pueden quitar lo poco que tengamos. Es realmente lamentable. Y esto es de una suma gravedad. Ya sabemos que el gobierno anterior, ese gobierno que tanto elogia el señor Revilla, y que sigue elogiando al señor Sánchez, cosa que me deja realmente patidifuso, sabiéndolo sobre todo lo que pensaba hace unos años. Pero en fin, cada uno sabe lo que hace. Nos deja sin nada, Cantabria es un apéndice. Entonces yo propongo que el gobierno regional todos los días dé una rueda de prensa sobre este asunto, sobre las obras de Cantabria. Tenemos esta entrada a Torrelavega, todo este bypass. Pero vamos a ver, eso es la obra del Escorial. ¿Cuánto llevamos? ¿5 años? ¿6 años? ¿Por qué no meten máquinas, no meten material? Porque van pagando muy tarde. Es realmente todo escandaloso. De eso es de lo que hay que hablar. Y me pregunto, ¿los diputados del Partido Socialista en el Congreso y en el Senado no les va a dar vergüenza que se puedan dar todo ese dinero a Cataluña cuando a su tierra, donde viven sus familiares, se la están maltratando como otras comunidades? Hay que empezar a poner todo esto en el centro de la cuestión. Por eso repito que debiera de ser un gobierno reivindicativo. Por cierto, que para eso también hay que soltar el brazo del PRC, soltar cabos y navegar, que cada uno navegue en mar abierta con la ideología, que no se puede templar gaitas con los que no creen en el mismo proyecto. A ver si se dan cuenta, que no creen en el mismo proyecto. Y Cantabria no está para seguir lo mismo, está para cambios estructurales muy importantes. Don Carlos. Pues sí, el ejemplo de las obras en la autovía de Torrelavega es clarísimo. Y con el AVE pues pasa lo mismo. Al final son obras publicitarias más que obras de verdad, que se tardan en hacer porque no se invierte de verdad el dinero necesario.
al final lo único que se maquilla es con una pequeña acción de 4 operarios poco a poco. Y entonces hay 2 máquinas en un camión y efectivamente la obra se está haciendo, pero se está cometiendo con una lentitud pasmosa y inadecuada incluso para terminarla sin sobrecostes. Pues bueno, es simplemente pues eso, son obras de maquillaje, obras para parecer que se están haciendo, que ya digo que se hacen, pero no al ritmo adecuado, y simplemente pues para que la opinión pública o una parte de la opinión pública pues aparentemente esté satisfecha porque considera que se hace. Lo que usted dice yo creo que ni eso, porque la opinión pública yo no sé si piensa algo, si está informada de algo, si en qué está, o está en comer las rabas los sábados. Yo es que ya no lo entiendo a esta sociedad, de verdad. Hemos adormecido a la sociedad. Sí. Usted dice, lo venimos sufriendo desde hace muchos años, y no solamente con el gobierno de Sánchez, que con ellos desde luego ya el desparpajo ha llegado a extremos insospechados, pero con gobiernos anteriores, y es darle a Cataluña y al País Vasco, por necesidades de votos, desde el punto de vista económico, lo que querían. Al País Vasco, aparte del sistema fiscal especial, se le está dando 5.000 millones más que se tienen que dar. Que bien es verdad que el señor Montoro tiene mucha culpa de eso. Por eso digo que pero que esto es un tema que hay que acabar con él. Ese es un tema que hay que acabar con él. No somos capaces de acabar con él, sino todo lo contrario. Y lo que no somos conscientes, el ciudadano de a pie, es esa diferenciación, el daño que produce a cada una de las comunidades autónomas, y Cantabria mucho más, porque además nos toca a uno de ellos como vecino muy cercano. Don Aurelio. La gente, la sociedad, sufre estoicamente la incompetencia de los políticos. Yo empiezo a ver si estoicamente lo sufre. Algunos sí. Los que van a los bancos de alimentos, los que van a Cáritas, los que en silencio, los que no son, su voz no se escucha. Eso es, y calladamente. Ahora, usted lo ve cuando viaja, por ejemplo, se pone en el tren de cercanías, que es una crítica, yo diría que si esa crítica la hicieran públicamente y llegase a los políticos, creo que lo tendrían un poco en cuenta. No, si a los políticos cuando se dan a la casa, que no estoy preguntando que les es un desastre. Nada. No, pero no les paran y le dicen, pero ¿cuándo vais a hacer esto? Están en un limbo, los políticos han creado un limbo ahí y no hacen oídos sordos, pero las quejas son permanentes. Los trenes de cercanía son un verdadero desastre. Los está dejando de utilizar la gente, porque antes venían, pero ahora ya no llegan a la hora a sus trabajos, porque todo esto es un desastre. Y no digamos ya el tren con Madrid, que ahora llega una hora más tarde, hay que coger un autobús. A ver si se hacen esas obras de verdad. En Torrelavega, están en todo esto. Y entonces todo esto es que se ha ido deteriorando, pero de una manera espectacular, y no hay visos, no hay una perspectiva de que esto se vaya arreglando, ¿no? Y lo que dice usted, si ahora con Cataluña se llega a acuerdos, pues bueno, Cantabria va a ser absolutamente olvidada. Y yo creo que sí, que el gobierno regional tiene que empezar a ponerse un poco las pilas. Y hablaba usted del PRC. Vamos a ver, el PRC lo que tiene que hacer ya es decir a Revilla que se retire y que les deje vivir, porque yo ya tengo la impresión... Bueno, esos son temas internos de economía, don Aurelio, esa es su opinión. No, pero nos está afectando mucho, porque el PRC es un partido, un partido regionalista, nació con unas expectativas importantes, gobernó con el PP y no lo hicieron mal. Y hoy ya ve usted en qué línea está defendiendo las tesis de Sánchez, que son absolutamente inasumibles. Luego, entonces, por eso digo lo de desprenderse. Vamos a acabar con un tema que usted, que tiene hijos en edad escolar, don Carlos, este tema que me ha sorprendido, el tema de las becas a los alumnos de bachillerato, ese acuerdo en el Parlamento del PP y Vox, que me ha parecido muy bien, y luego las declaraciones al día siguiente del señor consejero, un poquitín, bueno, sí, va a ser casos especiales. Señores del PP, no tengan miedo ustedes a tomar decisiones. Pero es que, ¿para qué han votado los ciudadanos? Ustedes tienen que gobernar según su ideología, con respeto a otras, sin sectarismo, por supuesto, pero es que parece que es permanentemente el miedo. ¿El miedo a qué? ¿El miedo a qué? Una sociedad con miedo no puede avanzar, y no podemos ser prisioneros aquí de 4 grupos que salgan a manifestarse, que se representan a sí mismos, o de 4 sindicatos, por mucha representación que tengan. Hay que ser valientes, hay que enfrentarse a una realidad, hay que dar la batalla cultural, como la está dando en Valencia, por no poner el ejemplo de Madrid siempre, que le puedo poner el ejemplo de Madrid, por supuesto, pero lo está dando el señor Mazón en Valencia,
que es un sitio mucho más difícil, y da la batalla cultural, con fuerza, con garra, y eso es lo que hay que hacer. Ahora, si no queremos dar la batalla cultural y eso, pues entonces habrá que presentarse. Por cada voto que se pierde hay que recuperar 2. Se lo recuerdo a los señores del PP, con todo afecto y cariño, porque ya no sé cómo decir las cosas para que las entiendan bien. Don Carlos. Lo dice usted muy bien, hay que dar la batalla ideológica, y está claro que hay 2 modelos. Hay un modelo en el que, siendo la educación pública y gratuita, hay un modelo de concertada, y hay un modelo que está encima de la mesa en el que no exista la concertada y que todo se tenga que dar directamente por medio de la administración pública, sin la intercesión, ya digo, de estos colegios concertados. ¿Qué sucede? Para los que tenemos hijos o tienen hijos en colegios... Por eso le he preguntado a usted, que usted está muy informado de eso. Para los que tenemos hijos o tienen hijos, que son muchos, poner otro dato además, que a mí que es interesante que lo tengamos en cuenta. Cantabria es de las comunidades autónomas españolas con menos proporción de colegios, de plazas concertadas en la educación. Para los que le decía que teníamos hijos y que pueden tener o que tienen hijos en un colegio concertado que solo tiene hasta la educación secundaria obligatoria, cuando llegan los 2 años de bachillerato solo le quedan 2 opciones: o cambiar a su hijo, si no tienen capacidad económica, a un colegio público, a un instituto público, con el consabiente perjuicio para el escolar, o pagar una cantidad económica. Yo creo que concertar el bachillerato supone más libertad de elección, claro que sí, supone más competitividad, que es buena. Eso, yo entiendo que los sindicatos de la pública no les interesa, no les gusta. Oye, ¿cómo le va a gustar al STE? Si su proyecto es de izquierda, más de la izquierda. Exactamente. Pues es que eso es así. Claro, pero es que para eso no está elegido el consejero ni este gobierno. No, hombre, no, pues se supone que aquellos que han votado a este gobierno es porque lo que creen es en la libertad de elección, y además también en la sana competencia. La palabra no es competencia. En el sano estímulo de la diferencia de 2 tipos de modelo educativo. Luego no hay más que ver, los resultados ahí están. Generalmente en Cantabria, cada vez que se producen los exámenes de la EBAU, los mejores datos los suelen dar los colegios concertados. Un apunte al respecto y cerramos, don Aurelio. Miedo a la libertad, lo llamo yo eso. Sí, no, es cierto, ¿no? Yo creo que uno de los grandes aciertos, y además esto aunque ya había iniciativas en esa dirección y se venía haciendo tímidamente, pero luego ya fue precisamente con Felipe González cuando los conciertos alcanzaron su máxima expresión, tanto en la educación como en sanidad, ¿no? Los conciertos con empresas. Esto hizo que todo fuera mucho más competitivo, mucho más ágil y mejor, y mayor calidad en la educación. Sería imposible hoy querer prescindir de los conciertos. Pero hay una cosa que decía usted, el miedo a tomar medidas y a ejercitar. Claro, es que gobernar a veces es... Y es que hoy la sociedad necesita liderazgos fuertes. Claro. Tenemos un ejemplo en Madrid. ¿Por qué atacan a esta señora? No le ve, pero claro, no tiene ningún complejo, no pueden con ella. No hay complejos ni hay miedo para tomar medidas, ¿no? Y se enfrenta abiertamente. Bueno, pues eso es lo que quiere la sociedad y lo que hace que se valoren los líderes de los que nos dirigen, ¿no? Y creo que por ese lado habría que ir. Pues ponemos punto final al programa de hoy con mejores deseos. Muchísimas gracias, don Carlos Pajares, don Aurelio, y paz y bien.